nunca, las empresas parecen haber tomado el destino de las telecomunicaciones en sus manos. Si usted ha visto últimamente internet, si usted ha visto periódicos, se están dando con todo. En desplegados, en noticieros, en algunas televisoras, en más desplegados. Todos contra Carlos Slim, parece ser, y sus empresas que en donde están son, aquí les gusta decir, dominantes, yo diría que son monopólicas. Para hablar de esto y más, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Moni de Swan. ¿Cómo estás, Moni de Swan? Carlos, buenas noches. Habré diciendo, porque será un tema repetitivo en nuestra conversación, habré diciendo que ya lo tomaron en sus manos, ya están dando ellas con todas. ¿Qué puede hacer la autoridad cuando se están dando con todo? No, la autoridad puede hacer muchas cosas y además no creo que lo hayan tomado en sus manos. En buena medida lo que vemos hoy en día tiene que ver con una serie de políticas públicas que el gobierno federal ha puesto sobre la mesa. Nextel, por ejemplo, que son los actores principales hoy en día en esta disputa, es hoy en día un jugador importante gracias a un proceso licitatorio en el que le entregamos, después de un largo proceso, 30 MHz nacionales. No está en sus manos porque la autoridad ya ha venido ejerciendo una serie de medidas regulatorias en radiodifusión y en telecomunicaciones. Y no está en sus manos porque tenemos a futuro una agenda regulatoria muy importante para los próximos meses. Entonces, ¿por qué se están peleando entre ellos y por qué no los desplegados son contra ti o contra la Secretaría? Bueno, yo creo que en buena medida, y varios de lo han reconocido, la autoridad ha venido actuando. Por ejemplo, apenas la semana pasada establecimos la tarifa de interconexión, que es uno de los principales debates en todo esto, en punto 39.12 centavos de peso por minuto. Vamos poco a poco. Vamos por la tarifa de interconexión, para quien nos escucha y no entiende de esto, ¿qué es la tarifa de interconexión? La tarifa de interconexión es lo que se pagan entre dos operadores que interconectan una llamada. Es decir, ¿fijo o celular? Fijo o móvil, no importa. No importa, okay. Hay una tarifa para fijo y hay una tarifa para móvil. En este caso estamos hablando de la tarifa móvil. Es decir, si a mí Telcel o Yusacel o Movistar, por nombrar tres, me cobran 2 pesos el minuto, ellos pagan una tarifa. Si yo hablé de Yusacel a Movistar, le paga Yusacel a Movistar una lana para enlazarme. Así es. Cualquier llamada fuera de la red tiene que pagar una llamada de interconexión. Okay. Cualquier llamada dentro de la red no paga una llamada de interconexión porque es el mismo usuario con un cliente de su red hablando a otro cliente de su red. Por eso cuando te dicen, oye, háblale a fulano o a perengano, que está en otra red, te sale mucho más caro y prefieres hablar dentro de tu propia red porque sale más barato porque no pagas esa tarifa de interconexión. Además, la mayoría de las redes, digamos que ya entre usuarios de la red tienen ofertas, ¿no? Tienes 10 teléfonos dentro de la red para que no te cuestan, tienes tantos teléfonos, tienes toda la red a veces, ¿no? Hay promociones donde dicen toda la red y no te cuesta si hablas solo a esta misma empresa, ¿no? Es uno de los grandes debates también dentro de todo este, digamos, en esta guerra. ¿Por qué es un debate? Es un debate porque en un mercado tan concentrado como el mexicano, donde 7 de cada 10 mexicanos pertenecemos a una red, la posibilidad de ese operador a brindar más paquetes y por lo tanto desplazar al resto del mercado, está ahí. Si tuviéramos un mercado equilibrado con flujos y volúmenes de llamadas más o menos equitativos, o tuviéramos reglas bajo las cuales, por ejemplo, estos paquetes incluyeran forzosamente a ti que estás fuera de esa red, podríamos, me parece, establecer un esquema mucho más adecuado. Pero como estamos hoy en día, estos paquetes muchas veces se usan para desplazar al otro operador. Bueno, ahora, ayúdame a entender algo de lo que he leído. Esa tarifa de interconexión, se ponen a platicar entre Telefónica, Movistar y Telcel, y fijan esa tarifa y lanzan un comunicado de prensa, ¿qué día? De Navidad, regalo de Navidad. Y dicen, nos vamos a pagar, porque nos vamos a pagar, ¿verdad? Así es. 95 centavos. Llega Confitel hace unos días y dice, entre Alestra y Telcel, vamos a pagar 39.12. Es el único producto que conozco en mi vida que tiene esas variaciones de precio, que cuesta casi 3 veces más en unos que con otros. A mí ayúdame a entender eso. Por 2 razones. La posibilidad que existe que 3 operadores en diciembre pasado determinen su tarifa de interconexión está en la ley. Es decir, en el mercado mexicano... Sí, no está en la lógica económica que valga 90 y pico y ahora ustedes digan que vale 39. Vamos por partes. Primero, ¿por qué existe la posibilidad? Porque la ley lo permite. El artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones dice claramente, se privilegia el acuerdo entre operadores y la autoridad, en este caso la COFETEL, solo puede intervenir en caso de que haya un desacuerdo manifiesto entre las partes. Entonces, no es ilegal lo que ocurrió en diciembre. Está permitido y de hecho está privilegiado por la propia ley. La autoridad solo puede actuar, subrayo, cuando hay un diferendo expreso entre 2 operadores. Paréntesis sobre la ley. Si se ponen de acuerdo 5 operadores que controlan 90% del mercado y dicen que va a costar 2 pesos el minuto de interconexión, podrían hacerlo. Y entonces nos van a cobrar a 5 pesos el minuto. Podrían hacerlo. ¿Podrían hacerlo? Podrían hacerlo. Eso sería como colusión. Eso sería como colusión.
Bueno, ahora, Sobre todo cuando tú bien dices, no suena a colusión que ellos lo quieran cobrar a 95. ¿Fueron Movistar? fueron Movistar, Telefónica, Ajá. Telcel y Telmex a 95 centavos. Ok, esas tres empresas. Que no es menor decir que es 90% del flujo. Es un 90% del mercado. Y ustedes dicen que solo vale 39. Nosotros, con base en un modelo de costos, establecemos que vale 39 para dos operadores que han manifestado un diferendo, en este caso Alestra y Telcel. O sea que la gente de Alestra le va a salir más barato. En estricto sentido, en teoría sí, ¿Por qué en teoría? porque nos vamos a ir seguramente a tribunales. A tribunales. Esa es la segunda faceta. Es decir, una vez que la autoridad entra, y que solo puede entrar cuando hay un diferendo entre operadores, cualquiera de las dos compañías que presentaron el diferendo puede recurrir a tribunales. Y es la gran tragedia de toda la interconexión. En estricto sentido, el nivel al cual la COFETEL establezca la tarifa de interconexión no se verá reflejado en la tarifa final a ti, salvo que pudieran de alguna manera tener la certeza que esa va a ser la tarifa por los siguientes años. Y no la tienen, porque alguno de estos dos operadores seguramente recurrirá a la decisión de la COFETEL. Nos iremos a tribunales a 3 o 4 años. Y entonces hoy en día, por ejemplo, la COFETEL, como ocurre, está fallando tarifas de interconexión del año 2006, 2007 y 2008. ¿Por qué? Porque son procesos en donde los dos operadores que se encontraban diferendo no reconocieron... ¿Hace 4 años? Sí, no reconocieron la actuación de la autoridad, se fueron a tribunales y hoy en día el juez está ratificando nuestras decisiones. Creo que es también muy importante decirlo. Estamos ganando casi todas las resoluciones. 5 años después, mucho gusto. 5 años después, mucho gusto. Entonces lo que estamos haciendo es transfiriendo recursos entre una compañía y otra, y no, como es nuestra obligación y como tendremos que hacerlo, entre estos operadores y el consumidor. El dominante del mercado es Telcel y Telmex, ¿no? Son dominantes en su área. Así es. Tampoco está loco Movistar para pagarle 95 centavos, ¿no? Esa es una pregunta que habría que hacer la Telefónica. Bueno, por eso, pero pues digo, algo sabrán que le están pagando 95 centavos. Ni tampoco Telcel está loco para pagarle a Movistar 95 centavos por minuto cuando ustedes dicen que es 39 centavos. Pero cuando tienes 70% del mercado, te conviene. Ahora, ¿ustedes están convencidos de los 39 centavos? Absolutamente convencidos. 5-0 fue No la están votación. abaratando el rollo. No, mira, 5-0 la votación de los comisionados. La votación de los comisionados el miércoles pasado fue por unanimidad. Ok. Primera resolución de unanimidad por unanimidad en varios años en materia de interconexión, que es un punto muy importante. Segundo, no he sacado la manga. Tenemos la obligación de utilizar un modelo de costos que en este sentido está avalado por prácticas internacionales, que utiliza un modelo, en inglés se llama bottom-up, es decir, asumimos la existencia de un operador eficiente en un mercado relativamente competitivo. Y ¿Tú con tienes base idea en cuánto ello, le paga AT&T a Verizon en Estados Unidos? pues mira, lo que sí sé, por ejemplo, es que la directriz europea hoy en día establece que la tarifa de interconexión tiene que estar entre 25 centavos de peso y 49 centavos. Es decir, nosotros estamos 10 centavos abajo del límite superior que estableció la Comunidad Europea. En la India se pagan 10 centavos. El problema, Carlos, es que la interconexión no debe de ser el negocio. Se ha convertido en el negocio. Tú lo sabes, de cierto, viendo números de las telefónicas, ¿se ha convertido en el negocio? Sí, estoy seguro de ello. Más que lo otro, el servicio. Es que exacto, el negocio tendría que estar en el servicio que te brindan a ti. Es decir, que no se te caiga la llamada, que tengas un centro de atención a clientes. Telmex y Telcel dicen con razón, oye, yo he invertido, yo compré esto es mío, yo he invertido, pues tengo que redituarlo, ¿no? Sí, y lo pueden redituar con un mayor servicio, un mejor servicio y con 70% del mercado que ha tenido durante muchos años. Y Telmex en particular ha tenido una posición dominante durante muchos años y tuvo prácticamente un monopolio, ahí sí un monopolio, durante 10 años. El tema es cómo hacemos que esa infraestructura sea mucho más eficiente de lo que hoy es. Cómo, por ejemplo, compartimos esa infraestructura. Pero insisto, el negocio no puede estar en la interconexión. El negocio tiene que estar en tarifas más competitivas, en mejor calidad y en mejor atención al cliente. Y hoy el negocio, ¿estás convencido, está en la interconexión? No necesariamente, está mezclado. Está mezclado. Está pero mezclado. Hay mucho negocio en la interconexión. Hay muchísimo negocio en la De parte de todos, de los dominantes, digamos. Principalmente quien no tiene una posición dominante. Porque son los que cobran más llamadas, es decir, Así todos los demás que llaman. Porque tenemos un esquema del que llama paga. Sí. Entonces, bueno, 3 de cada 10 mexicanos le quieren hablar a los 7 que están del otro lado del mercado. 3 le están llamando a 7 y cobra el de 7. Evidentemente. Ese es el que cobra todo Es el el que tiempo. interconecta y el que cobra los 95 ¿Qué puede centavos. hacer la... 39. A ver, la autoridad ya dijo, es 39, ¿sí? Por unanimidad, se van a ir a tribunales, vamos. ¿Qué más puede hacer la autoridad para acabar ese lío? Bueno, El de la interconexión. ¿O ya no puede hacer nada más? no, hay muchísimas cosas en la mesa todavía. Por ejemplo, la COFECO falló en abril de 2009, estableció que tenemos actores con poder sustancial de mercado
en 4 mercados fijos y en 1 móvil. Es decir, a través de eso y el establecimiento de obligaciones específicas, podríamos establecer ahí sí tanto las condiciones como tarifas de interconexión basándonos en esas resoluciones de la COFECO. Podremos también, por ejemplo, avanzar el convenio marco interconexión. El convenio marco interconexión, eso nos remite al acuerdo de convergencia de 2006, es una de las condiciones que establecía el acuerdo de convergencia de 2006 y se establecen también ahí las características que tendrá que tener la interconexión. Porque más hay que decirlo, Carlos, la interconexión tiene 2 facetas. El precio, pero de nada sirve tener una tarifa de interconexión a 0 centavos. Si a cada rato se están desconectando unos a otros. No, es que también dice, ocurre. Oye, que entonces no voy a invertir, si a mí me quieres que me paguen eso, no voy a invertir, y lo he dicho 1000 veces. Bueno, yo creo que no le conviene a Telcel dejar de invertir en este país. Si no, le van a comer el mercado. Ahora, en un sentido, digo, Telmex tuvo un monopolio, pero Telcel fue exitoso, muy exitoso como empresa. Ahora en uno de los desplegados yo no veía, Yusacel era el monopolio, ¿no?, al 100%, y ahora nosotros somos al 70%. Es decir, Telcel no empezó con demasiadas ventajas, ¿no? No, bueno, Telcel está apalancado de alguna manera por la facilidad que en su momento le da Telmex, eso es evidente. Y sí, tiene una estrategia de negocio importante e inteligente. Pero hoy en día, Carlos, el problema es que las diferencias son abismales. Es decir, justo a través del empaquetamiento, por ejemplo, de llamadas, lo que decíamos, la práctica off-net on net, es una medida de desplazamiento de lo más... ¿Permitida en otras partes del mundo? Permitida en otras partes del mundo en mercados equilibrados. Cuando tú tienes un mercado equilibrado no pasa nada. Es decir, los paquetes simplemente se terminan equilibrando entre los distintos operadores. El problema es que hoy en día, insisto, cuando tienes 7 de cada 10 en una sola red, y a esos 7 les das privilegios mediante paquetes, pues hay que ser un poco orate para tener tú contratado un teléfono con un operador, porque tus llamadas, sin duda alguna, 7 de cada 10 te saldrán más caras. Se nos acabaron los primeros 15 minutos y hablamos del lado de la telefonía. Ahora vamos a hablar del otro lado, del lado de la televisión, donde está el otro lío, donde también los operadores de televisión dominantes dicen, ¡oh! Yo tampoco quiero que el otro señor entre para acá, pero no solo que el otro señor, que nadie entre para acá. ¿Te parece bien? Ya dedicamos 15 minutos al problema de la interconexión y a esa industria. Vamos a dedicar 15, que usted verá mañana, yo los voy a hacer en este momento, hablar del otro lado. ¿Te parece bien? Perfecto. Para tener los dos lados aquí. Muy buenas noches, soy Carlos Puch. Mañana seguimos con Moni Swan, el presidente de la COFETEL. Mañana toca a las televisoras que no quieren que nadie, y a las cableras, y a los de satélite, que también no quieren que nadie compita con ellos. Volvemos mañana. Miles de historias se enlazan todos los días. Telcel, la red donde todo es posible.